Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de cómo Ecuador se convirtió en una fábrica de ninis, en una fábrica de sicarios, en una fábrica de asesinos, en una fábrica de microtraficantes, en una fábrica de narcotraficantes y en una fábrica de emigrantes. Y en este caso es la fábrica más activa y dinámica de Sudamérica. Todo empieza con esta dolarización, señores. Cuando empezamos con la dolarización, nos sucedió lo mismo que le sucedió a El Salvador, que también adoptó el dólar como moneda, y lo mismo que le sucedió a Panamá, que adoptó también el dólar como moneda, pero en el caso de Panamá como moneda alternativa. En el caso de Ecuador es la moneda nacional. ¿Y qué significaba la dolarización? La dolarización significaba que se podía venir a Ecuador y lavar capitales. Se podía traer dólares y no se necesitaba decir el origen, ni el uso, ni el final, ni para dónde va, ni para dónde viene. Se inventaron un sistema de cómo evitar que el dinero mal habido sea lavado en Ecuador, convirtiendo a paraísos fiscales como Panamá, como Delaware en Estados Unidos, como Miami en Estados Unidos, como las Bahamas, como las Islas Caimán, en paraísos fiscales donde los ecuatorianos, especialmente los banqueros, cogían esos dólares y los sacaban del país, los llevaban allá, ahí los tenían escondidos hasta que el valor del dólar subía y otra vez los traen para volverlos a meter en el mercado cuando existía el sucre. Entonces, ante esta situación, se adoptó el dólar. Cuando nosotros adoptamos el dólar, nos prometieron que nunca más iba a subir los precios, pero no sucedió eso. Ahora nos movimos como se mueve la economía de los Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va bien. Si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va mal. Pero tenemos un problema, que las tasas de interés en Estados Unidos cambian, varían. En el Ecuador nunca. Solo suben y suben y suben. Entonces, la idea de que las tasas del interés aquí en Ecuador sean altas es lo que atrae al dinero sucio, al dólar, entre comillas, a los inversionistas extranjeros que ponen el dinero en manos de los bancos para que los bancos les laven el dinero mediante préstamos. Y los bancos se convirtieron en el mejor negocio de Ecuador y el único que ha sobrevivido con éxito esta pandemia. Pero no solamente eso, sino que los bancos han logrado poner presidentes. Y el presidente Guillermo Lazo es el banquero que pusieron los banqueros. Y este señor nos ha llevado, junto con el señor Lenín Moreno, a una guerra contra el narcotráfico. ¿Y por qué el narcotráfico se convirtió en un problema? Y nosotros estamos involucrados en esta guerra al narcotráfico que la empezó Estados Unidos dentro de su país en el gobierno de Nixon por el año 1974 y luego la llevó a Colombia en el gobierno de Ronald Reagan cuando se hizo el Plan Colombia, luego la llevó a Afganistán, luego la ha llevado a México y ahora pues la ha traído a Ecuador. Y estamos en esta guerra que Estados Unidos la ha perdido dentro de su país, la ha perdido en Afganistán, la ha perdido en Colombia y ahora pues la está perdiendo en la frontera sur con México. Y nosotros estamos siendo arrastrados a esta guerra, al narcotráfico. Pero ¿qué beneficio tiene la guerra del narcotráfico?
La guerra del narcotráfico a nosotros no nos beneficia en nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que capturar a los narcotraficantes, capturar a los microtraficantes, meterlos en las cárceles, repretar las cárceles, darles alimentación, vestido, vivienda, hasta las relaciones sexuales, maritales, y todo en las cárceles que se han convertido en hoteles de los narcos. Y desde ahí son ahora centro de operaciones y además centro de reclutamiento de sicarios y de asesinos que salen a las calles a matar y a vengar y a traficar droga. Entonces, nosotros nos dedicamos a capturar a aquellos que envían droga a los Estados Unidos, es decir, nos convertimos gratuitamente en guardianes de la frontera de los Estados Unidos para evitar que les entre droga y de Europa, pero además tenemos que tener policías a los que tenemos que alimentar, engordar, facilitarles todo, instrumentos, y ahora tenemos que multiplicar el ejército. ¿Y para qué? Para capturar a los que quieren llevar droga a los Estados Unidos. Y además tenemos que cogerles presos, a los presos, y esos en las cárceles hacen de las suyas, hacen masacres en Ecuador. Esto es lo que nos ha llevado y por qué nosotros nos convertimos en grandes exportadores de cocaína por el mar. Porque nosotros tenemos casi 2.000 kilómetros de costas accesibles en el Océano Pacífico, que es muy fácil entrar y salir con ellas mediante lanchas y cualquier embarcación. En segundo lugar, tenemos puertos muy cómodos, muy fáciles, muy facilitadores para llevar los miles de containers que están contaminados hasta Europa, hasta Norteamérica, pero esencialmente nos hemos convertido en proveedores de cocaína de Europa. ¿Y en qué viajan la cocaína? Viajan fundamentalmente en productos de exportación como el banano, el cacao, el pescado, el camarón, la madera, pero sobre todo en el banano, porque Ecuador es el primer exportador mundial de banano. Y resulta que en las plantaciones bananeras, los vistaforadores, los que chequean cómo se arman las cajas, también están metidos dentro del narcotráfico, sea como parte del narcotráfico, sea como por recibir ganancias, y contaminan dentro de las plantaciones las cajas de banana. Fuera de las plantaciones, en cambio, existen estos narcotraficantes que van y contaminan ya los containers que llevan narcotráfico. Es decir, en los containers, en las paredes de los containers, meten cocaína y ahí se acomoda la cocaína para llegar a Europa. Pero hay otros que salen al mar y contaminan en el mar, y tenemos que la flota bananera ecuatoriana más grande es la del señor Noboa, que tiene ahora a su hijo de candidato. Y resulta que los barcos salen desde Guayaquil, las lanchas rápidas, y contaminan los barcos del señor Noboa. La pregunta es si los capitanes y la tripulación no están también en este problema del narcotráfico, están o son sobornados, o son extorsionados, o son beneficiarios del narcotráfico. Y es así como miles de toneladas llegan a esos puertos de Europa donde el banano llega. Por ejemplo, van hasta el puerto de Rotterdam, en Holanda, a los puertos de Bélgica, a los puertos de España, que son ahora los principales puertos donde llegaba el banano. Curiosamente era ahí donde llegaba el banano, no llegaba la cocaína. Además, resulta ser que el señor actual presidente del Ecuador lavaba también dinero de cualquier persona en sus empresas que tienen, sus bancos que tiene en Panamá, en sus bancos que tiene en en Islas Caimán. Y aparentemente
según este caso que se llama El Gran Padrino, la mafia europea, la mafia de Albania, que es la misma mafia italiana, pero en este país que se llama la 'Ndrangheta, la mafia italiana, aparentemente ellos lograron convencer a su cuñado por medio de un señor Cherres para que aceptara $1.800.000 que financiaron su campaña electoral. Es decir, la mafia logró poner presidente en el Ecuador. Ahora la pregunta del millón es si también no resultará que los bananeros que están transportando el banano ecuatoriano y que están en este juego del gato y el ratón con la cocaína, no serán ellos los que quieren poner el próximo presidente del Ecuador. Eso es lo único que nos falta. Pero ante esta situación llega la pandemia, llega la crisis económica, no hay trabajo, la falta de trabajo, quiebran las empresas, se cierran los aeropuertos, se cierran las carreteras, se cierran las escuelas, los colegios, los negocios. Eso pasa por un colapso de 2 años en el Ecuador. La gente sale de ese colapso y resulta que ya no tiene trabajo, ya no sabe para qué estudia, diablos, para qué estudia. Sabemos que las escuelas, colegios y universidades te enseñan y tienes un título profesional, inclusive sacas maestrías, pero no puedes trabajar con tu título profesional en el Ecuador. Entonces, ¿para qué estudias? Pues en otro país seguramente le van a dar valor a tu título profesional, aquí no te dan valor. También a tus habilidades como albañil, como carpintero, como mecánico, aquí nadie te da valor. Entonces me largo y se largan con la familia y se van. ¿A dónde se van? Precisamente se van a Estados Unidos, porque Estados Unidos durante estos 200 años de vida republicana ha sido el mayor usufructuario del banano, del petróleo, de la banca, de las inversiones de la banca, de la dolarización, de los gobiernos, de las políticas de los gobiernos, y él ha sido el gran beneficiario, haya ido a parar nuestro dinero. Y entonces ahora detrás de nuestro dinero van todos esos miles de ecuatorianos que se cruzan el tapón del Darién para llegar en las peores condiciones y decididos a todo o nada a ese país. Muchas gracias.